¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un estudio más sobre la palabra del Señor. Estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros, abrir la puerta de su hogar y recibir esta palabra. También quiero dar la bienvenida a nuestro acompañante. Se encuentra con nosotros Moisés Terán. Un placer, Moisés, que estés con nosotros en este estudio. Miguel, muchas gracias. Yo soy el agradecido de poder tener el privilegio de compartir una vez más contigo la mesa y junto con nuestros televidentes a poder compartir este estudio tan hermoso de la palabra de Dios. Amén. Bueno, ¿qué te parece si antes de compartir nos diriges en una pequeña oración? Claro que sí. Quiero invitarles que puedan inclinar sus rostros juntamente con nosotros para pedir la dirección de Dios. Querido Padre que estás en el cielo, es un honor para nosotros poder ministrar tu preciosa palabra, aunque en nosotros no hay dignidad, pero sí en Jesús, y es en sus méritos preciosos como pedimos no solo el perdón, sino tu justicia y el precioso Espíritu Santo para que las palabras que podamos vertir tengan un sabor de vida para vida en cada uno de tus hijos que escucharán este estudio de la palabra. Pedimos, amado Padre, no solamente el Espíritu Santo para poder comprender, sino porque es el agente divino que puede impartirnos el valor de poder obedecer tu palabra en cualquier circunstancia. Pedimos entonces tu compañía en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de nuestro estudio es Un pueblo reincidente. Es muy triste. Creo que el pueblo de Israel algo no entendía. O realmente pienso que no entendía también lo que les pasaba. Porque una tras otra fallaba Dios en lo que prometía. Llegaba un momento en que confesaba sus pecados, se arrepentía, el pueblo de Israel era bendecido, pero nuevamente regresaba, reincidía al pecado. Y nuestro estudio está basado en lo que sucedió con el pueblo de Israel en Nehemías 13. Recordando un poco Nehemías 12, el pueblo de Israel había dedicado tiempo también para la dedicación del templo y se dedicó también el muro. El pueblo de Israel había vuelto a Dios. Como muchas ocasiones, vuelve a Dios pero vuelve a caer. Y aquí nuevamente, Nehemías tiene 13 capítulos. El capítulo 13, que es nuestro estudio en esta ocasión, es justamente una caída. Podemos llamar a esta caída o a este fallo de parte del pueblo de Israel una palabra que lo identifica: profanación. ¿Qué te parece el título, Moisés, de este estudio? Bueno, tú lo resumías muy bien sobre el hecho de que es triste, ¿no? Yo no creo que exista otra palabra que pueda describir la triste experiencia que vivía el pueblo de Israel de manera sistemática. Era como un círculo vicioso en el que de la misma salida de Egipto había un momento de euforia, de excitación y aparentemente fe, confianza en lo que Dios podía hacer,
Pero luego las circunstancias, las tentaciones, las adversidades, en vez de acercarlos a Él, los terminaba alejando. Y era un sube y baja, un ida y vaivén entre el arrepentimiento, pero más ocasionado por las circunstancias, y el pecado cuando estaban en prosperidad. Y pienso que este periodo de la historia del pueblo de Dios tiene grandes lecciones para nosotros en la actualidad, a nivel de pueblo, como iglesia, a nivel personal de manera especial, y seguramente vamos a hacer algunas puntualizaciones en cuanto a cómo podemos aplicar positivamente la experiencia triste del capítulo 13 de Nehemías. Así es. Nehemías, capítulo 13, el versículo 22, que quiero leer, nos dice, hablando Nehemías, reprendiendo: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. Vemos que Nehemías era el gobernador de Judá. Así es. Y él era un hombre justo por todas las cosas que hizo. Y celoso por el honor de Dios también. Claro, era celoso. Y cuando veía la falta de fidelidad, él los reprendía, ¿cierto? Uh-huh. Y no solo apelaba Nehemías a la conciencia, haciendo un llamado espiritual, sino que también en algunos casos usó su calidad de gobernador y impuso por algunas normas, por ejemplo, que no se venda en sábado, que se cerrasen las puertas en cierto horario. Y es interesante ver la narración porque él dice, hice esto, etcétera, y también por eso perdóname, oh Señor, ten misericordia. Así que Nehemías estaba en una situación embarazosa donde estaba rayando entre el pastor amante y tierno que está invitando a la oveja, pero también un representante del Dios justo que no tendrá por inocente al malvado. Es un terreno bastante delicado, pero bajo la dirección del Espíritu Santo yo creo que fue prudente las normas que Nehemías quiso implementar. Así es. Algunas de las fallas, volviendo a las fallas del pueblo de Israel, después de haber prometido, podemos ver que las fallas eran que volvieron a casarse o a celebrar casamientos con personas, especialmente mujeres incrédulas, que los llevaba a la idolatría. Sí. Otra de las cosas es que el diezmo, el sistema estaba destrozado. Más adelante vamos a hablar acerca de la importancia del diezmo, pero vemos aquí que el diezmo es importante. Otra de las cosas que se habían transgredido era el sábado, como tú ya mencionaste. También especialmente la profanación de todas estas cosas, pero profanación especialmente del templo. Y también la corrupción del liderazgo. Creo que también se puede mencionar. Sí, son varios puntos y ojalá podamos tener el tiempo de compartir con nuestra teleaudiencia los puntos que creemos que de manera especial tienen una aplicación especial para nosotros y que tenemos muchas lecciones que aprender. Yo quiero mencionar en el sentido de por qué razón el pueblo reincidía o por qué razón nosotros hoy en día también tenemos la facilidad de, a pesar de haber hecho una promesa, romper con la barrera de la conciencia y las restricciones del Espíritu Santo y vivir una vida de peque y confiese. Y yo pienso que hay 4 pasos fundamentales, me gustaría mencionarlos, que son los pasos fundamentales a través de los cuales una reforma, un reavivamiento y una reforma pueden ser duraderos. Del correcto seguimiento de estos pasos
depende el éxito espiritual o el éxito de una reforma como la que ellos habían hecho en el capítulo 12. Y el descuido de estos pasos depende también o es la causa del fracaso o de la reincidencia. Y quisiera traer este versículo al estudio de esta ocasión porque pienso que menciona estos pasos. Está en 1 Samuel, el capítulo 7 y el versículo 3, hablando también de ese mismo pueblo en otra etapa, pero con una experiencia muy parecida de apostasía general. Y en ese versículo, el versículo 3, aparecen esos 4 pasos, pero en forma de verbos, y quiero que los notemos ahora. Dice allí: habló Samuel, que era otro hombre celoso del honor y de la causa de Dios, al igual que Nehemías. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a él solo servís. Así que ahí están los 4 verbos. Yo voy a resaltarlos para que ustedes los tengan también en la mente, los puedan subrayar, porque esto es clave. Volver de todo corazón, quitar los dioses, preparar el corazón y servir a Jehová. Entonces, si nosotros hacemos una promesa de reforma, de reavivamiento, pero no lo hacemos de todo corazón, sino que dejamos reservas o guardamos algunas cosas que no queremos entregar a Dios, entonces estamos en un terreno peligroso donde en algún momento Satanás va a usar esas reservas. Correcto, para que nuestro corazón una vez más ceda. Es lo que dijo Jesús: Satanás no tiene nada en mí. Correcto. Un asidero en nuestra cabeza, Satanás puede utilizar. Es una pequeña ventana. Es una pequeñita ventana. A través donde él puede entrar, pero una vez que está adentro, comienza a minar y la destrucción es segura. Ahora, quitad los dioses ajenos. ¿Sabes? En las reformas que se hizo anterior al capítulo 13 fue precisamente la separación de los paganos, fue la separación de las cosas que eran de uso común, de las cosas que eran sagradas. La separación misma del tiempo para dedicarse a la reconstrucción del templo y la devoción a Dios. Y este paso que es fundamental, el hecho de quitar, ¿saben? Yo mencionaba en algún momento, y todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan recuerdan la historia del becerro de oro. No tenemos tiempo de leer mucho esa historia, pero la Biblia enseña que cuando Moisés regresó y encontró que el pueblo estaba allí adorando el becerro, dice que tomó el becerro, lo echó al fuego, lo quemó, lo molió, lo echó en el agua y luego hizo que el pueblo se tomara esa agua. Ahora, yo creo que ese es un ejemplo de qué debemos hacer nosotros con los ídolos o con las cosas que sabemos que pueden hacernos reincidir en un pecado. Por ejemplo, tuve la experiencia de compartir con un joven que su debilidad era la música que lo alejaba de Dios, los géneros que nada tienen que ver con el cielo. Y le dije: mira, una de las cosas que tienes que quitar, tienes que quemarla, tienes que molerla y tomártela en el agua, es tu celular. Y es uno de los ídolos que debemos quitar para garantizar que nuestra conversión sea genuina. Ahora, ese es un ejemplo porque yo pienso que vale la pena hacer eso en la casa de muchos de nuestros hermanos, donde tenemos un televisor que es la ventana que Satanás usa para degenerar nuestra experiencia espiritual. En la experiencia de los jóvenes hoy en día tenemos, ¿sabes?, las mismas tentaciones, la unión con personas que no son de nuestra fe. Entonces,
Y el otro punto que menciona el versículo 3 es: a Jehová solo servís. En la medida que yo me dedico a servir a Dios, es decir, servir a Dios es el hecho de trabajar en favor de mis semejantes, en favor de la causa de Dios. Así que mientras yo estoy sirviendo a Dios, el principal beneficiado soy yo, porque mi experiencia espiritual se fortalece. Y eso garantiza que mi consagración, que mi conversión, que mi vuelta a Dios es genuina, y eso evita la reincidencia. Entonces yo pienso que es muy valioso este pasaje de la historia del pueblo de Dios. Aunque es triste, tiene lecciones profundamente importantes para la experiencia del pueblo de Dios hoy. Amén. Gracias por mencionar esto. Creo que la batalla que tenemos como cristianos es contra el pecado, contra nuestra propia concupiscencia. Y Satanás lo sabe muy bien. Pero nosotros tenemos que saber también que tenemos victoria, que ya Cristo ya ganó, que la victoria que Él obtuvo es nuestra victoria y que Satanás no puede hacer nada de nosotros. Pero tenemos que darnos cuenta también que las cosas sagradas de Dios, ya sea el tiempo, su templo, la conducta hacia los demás, el diezmo, es importante para poder tener una reconciliación con Dios. Efectivamente, la obra de la salvación, según el espíritu de profecía, es una obra mancomunada, donde Dios obra y el hombre también obra. Es decir, es cierto que tenemos victoria en Cristo, porque Él la ganó para nosotros en la cruz. Pero el poder divino siempre debe ir acompañado del esfuerzo humano para lograr el objetivo. Y Dios no va a hacer por nosotros lo que nos dio la capacidad de hacer por nosotros mismos, lo que nos insta a que debemos hacer en la obra de nuestra salvación y la salvación de otros. Así que es efectivamente así, es la guerra contra nuestra naturaleza carnal caída, y la Biblia presenta una regla simple para ser vencido o para tener victoria sobre nuestra naturaleza carnal, y es o depende de si yo la alimento o no. Es decir, si yo alimento mi naturaleza carnal, si yo hago provisión para la naturaleza carnal, que es lo que ocurrió en este caso, voy a terminar siendo vencido. Y por el contrario, si alimento la naturaleza espiritual, entonces la otra va a morir y por inanición. Lentamente, como no la satisfago, entonces lentamente va a ir muriendo, y finalmente voy a llegar a esa experiencia preciosa de reproducir el carácter de Cristo. ¿Y cómo puedo alimentar la naturaleza, podemos decir también, la naturaleza divina en nosotros? Hay 3 pasos fundamentales. ¿Cuáles son? El primero es la oración. Es el alimento del alma, es el momento en el que nuestra mente finita se pone en contacto con el ser infinito. Muy bien, la oración. Ahora quiero aprovechar para preguntarte, ¿cómo debemos orar? Quiero especificar. Si bien es cierto, orar con los hermanos en la iglesia es bueno. Es parte de la adoración pública. Sí, con nuestra familia también, pero individualmente, ¿cómo debe ser la vida cristiana? Así, de manera corta, que puedas mencionar la oración en la vida cristiana. Sí, en la oración que sostiene al alma, la oración que le da vida al cristiano, es la oración secreta. Es la oración donde yo puedo vaciar mi corazón o puedo aperturarlo de manera sincera delante de Dios, para describirle, para confesarle, para entregarle todos mis pecados y para demandar de Él su gracia, su misericordia, su guía y su sostén. En esa oración yo puedo puedo describir con toda nitidez
al Señor mi vida, porque Él conoce mis detalles, pero yo necesito entrar en confianza, en camaradería con Él. Y es en ese momento donde su palabra promete que Él derrama o justifica o santifica a sus hijos. Amén. La oración pública a la que tú hiciste referencia tiene su lugar y es muy importante, pero allí demandamos a Dios las necesidades generales que tenemos como pueblo, como familia. Pero la oración, esa que la Biblia menciona, por ejemplo, que Jesús estuvo toda la noche, esa no fue un culto, esa fue una relación personal con el Señor, y donde, según el espíritu de profecía, Él tomaba las fuerzas para seguir en el batallar y en el servicio. Amén. ¿Cuál es la otra forma El estudio de su palabra? Es decir, la misma Biblia se cataloga como la semilla, la simiente de Dios. La palabra en realidad es prole, es la semilla de Dios, y hace referencia a que nuestra mente es el óvulo. Así que cuando la semilla de Dios, que es la palabra, entra a nuestro óvulo, que es la mente, entonces se engendra una nueva vida. Y esa vida es sostenida por la palabra de Dios, dice textualmente la palabra de Dios. Entonces, en la medida que yo tengo una vida de estudio, una vida disciplinada, de investigación, de escudriñamiento de la voluntad de Dios, la naturaleza espiritual está siendo alimentada. De hecho, la misma Biblia se compara con el pan espiritual que alimenta a cada uno. Y en la medida que yo soy persistente y disciplinado, entonces yo voy a tener los beneficios de encontrarme con el Señor. Es decir, es el intercambio que hago con Dios cuando oro. Yo hablo con Él y me expreso delante de Él. Y cuando leo las Escrituras, entonces Él responde y habla a mi vida, a mi corazón, a mi necesidad. Amén. Y última? Un último paso es el servicio. Lo que mencionabas. Correcto. Si no tenemos vida misionera, entonces nosotros vamos a ir muriendo. De hecho, una de las evidencias de que usted está muerto es que usted no está sirviendo. No está viviendo para beneficio de otros, que es la garantía de que yo estoy vivo. Y siempre me gusta mencionar en este punto, porque quizá la mayoría de nosotros, o una buena parte, conoce la razón por la cual el mar muerto se llama el mar muerto. Porque no presta ningún beneficio, allí no se beneficia ninguna vida, y por lo tanto es un mar muerto. Y eso puede ocurrir en nuestra vida espiritual. Si nosotros no somos canales de bendición, entonces nosotros también nos estamos muriendo lentamente. Amén. Ya que mencionas tú el servicio, Jesús dijo que Él era el Señor del sábado. Jesús hacía más milagros en sábado. Sí. Jesús hacía más el bien en sábado. Sí. ¿Cuál es el papel del sábado en la importancia de el servicio, como mencionas, especialmente en este tiempo? Bueno, el estudio que estamos llevando adelante tiene como punto el sábado, porque uno de los problemas que encontró Nehemías allí en el capítulo 13 es acerca de la profanación que se estaba haciendo al sábado. Yo quiero mencionar unas dos cosas con relación al sábado que me parecen muy importantes, porque tenemos dos riesgos. Uno es el legalismo en el sábado y otro es el liberalismo, como lo estábamos viendo acá. El asunto del sábado es una relación con Dios. Más que el tiempo, es una relación que yo debo tener con Dios. Y dicho sea de paso, también el diezmo. Efectivamente. Sí, tienen la misma aplicación, porque es que, por ejemplo, yo soy padre de 2 niñas, a las cuales amo mucho, y entonces ellas nunca han tenido la necesidad de rogar o de pedir que por favor yo les dé el alimento. Es algo que yo hago, pero no porque me vean los vecinos que yo llevo la comida. Es decir, no es un asunto legalista. Es por amor. Sino que eso se hace tan natural, con tanta felicidad, porque es por amor. Ahora, el asunto de la adoración en el sábado y de la observancia del sábado
depende mucho de nuestro amor a Dios, nuestra devoción hacia Él y el reconocimiento de lo que Él ya hizo por nosotros. Lo mismo con el diezmo. Yo normalmente, cuando hablamos acerca del diezmo, casi, o en realidad enfatizo el hecho de que el problema está en el corazón, no en el bolsillo. El problema no está en el bolsillo, y yo puedo asegurar que es así porque la Biblia dice que había una pobre viuda que solo tenía 2 blanquillas, y habían los ricos que tenían mucho, y ambos vinieron a ofrendar. Y cuando Jesús vio eso, Él dijo: esta viuda dio más. Ahora, cuando Él dijo que ella dio más, ¿a qué se estaba refiriendo? No podía se estar refiriendo al valor monetario. Todos están de acuerdo en que no podía hacer eso porque son 2 blanquillas. Pero ¿a qué se refería con que dio más? Bueno, dio más devoción, dio más amor, gratitud. Dio más gratitud. Y el cielo, eso es lo que mira. Ahora, entonces yo debo recordar a nuestros teleaudientes que en realidad Dios no necesita nuestro dinero para que su obra avance. Pero nosotros necesitamos al Señor cumplir su voluntad para que nuestra naturaleza egoísta pueda ir muriendo y en nosotros pueda evidenciarse cada vez más el amoroso carácter de Jesús, que no solo dio el 10%, Él lo dio todo, hasta su vida misma, para el rescate de muchos. Podemos entonces concluir que la dadivosidad hace o va destruyendo nuestro yo. Yo pienso que es una de las herramientas que el Espíritu de Dios usa para eliminar en nosotros el egoísmo, que es el principio antagónico al amor, y al mismo tiempo implantar en nosotros el amor verdadero, el amor ágape divino, que tiene la capacidad de sacrificarse hasta lo máximo en beneficio de otros. Yo le decía, quiero usar un ejemplo que tiene que ver con el tiempo y por ende se parece al diezmo y al sábado. En esta semana justo estudiábamos con unos amigos sobre el espíritu que tenían los discípulos cuando Jesús les dijo que se quedaran en el templo hasta que viniera el Espíritu Santo. La Biblia dice que estaban cada día en el templo. ¿Recuerdas ese pasaje ahí en Hechos 2? Y seguramente nuestros amigos y hermanos también recuerdan ese episodio. Decía que estaban cada día en el templo. Y yo les decía, miren, ustedes los sábados solamente vienen en la mañana, en la tarde ya no vienen. Y este grupo aquí de hermanos estaban todos los días en el templo. Y entonces eso es una evidencia de que lo importante para ellos no era el tiempo, ni el lugar, ni las cosas, sino que lo importante para ellos era la relación, era Jesús, era lo que estaba allí. Y ese principio puede aplicarse muy perfectamente al asunto del sábado y al asunto del diezmo. Amén. Bueno, Moisés, para concluir, ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? Yo pienso que debemos escudriñar, me hago eco del llamado de Jesús, escudriñar las Escrituras. Porque en la medida que yo me expongo a la luz de la palabra de Dios, yo encuentro similitudes muy terribles, exactas, entre la experiencia de ellos y mi vida personal. Y entonces lo más sensato que debo hacer es prestar atención a esto que dice las Escrituras, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muchas gracias, Moisés Terán, por haber compartido este maravilloso estudio. Gracias a ti por la invitación y esperamos que sea de bendición para nuestros televidentes. Amén, que así sea. Y a ti, amigo querido, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que esta palabra te haya llenado y que te ayude a crecer espiritualmente para que nos preparemos pronto para la segunda venida de Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.